y vamos a dar inicio a las audiencias públicas del día de la fecha. Debido a inconvenientes técnicos de la sala bicameral, estamos retrasados en el inicio de esta jornada. Estos problemas felizmente han sido solucionados y sin más pausa vamos a convocar al abogado Rodrigo Emanuel Estigarribia Benítez. Adelante, por favor. El doctor Estigarribia Benítez cuenta con 37 años de edad, es egresado de la Universidad Nacional de Asunción, se ha desempeñado como abogado desde el año 2010 hasta el año 2017, donde pasó a formar parte del Ministerio Público con el cargo de agente fiscal, cargo que desempeña hasta la fecha. Ejerce la docencia en la Universidad Autónoma del Sur, Universidad Nacional de Asunción y también en la Escuela Judicial. Le expresamos nuestro pedido de disculpas, doctor Estigarribia, por esta demora. Les contamos su comprensión. Le deseamos éxitos en esta jornada. Conoce el procedimiento, tiene 10 minutos para referirse respecto a la visión del Ministerio Público actual y su propuesta de mejoramiento en caso de acceder al cargo. Adelante, por favor. Presidente, señores miembros, al auditorio y a la ciudadanía que sigue de manera telemática. En primer lugar, tengo que decir que la visión que tengo del Ministerio Público es transversal a las propuestas que realizaré más adelante. Y en este sentido, lo importante es pasar de lo estático, vale decir, de la identificación de las debilidades y las fortalezas a lo dinámico. Es decir, aplicar la planificación estratégica institucional. En primer lugar, deben corregir las debilidades. Como primer punto de corrección en las debilidades, tenemos que la persecución penal no tiene que ser una herramienta para solucionar conflictos que sean de otro fuero. Y esto está vinculado directamente al principio de legalidad, que establece que la obligación de persecución o de ejercer la acción penal pública se da solamente en los casos cuando existen elementos de sospecha sobre la comisión de un hecho punible. El público, el agente fiscal, no tiene que ocultar pruebas, salvo prescripciones legales. Y el Ministerio Público tampoco tiene que iniciar una investigación si es evidente que el hecho no constituye hecho que sea perseguible penalmente. El coraje y la valentía, señores, no es suficiente. El fiscal general y el Ministerio Público deben actuar dentro del marco de la ley, porque de lo contrario podríamos caer en arbitrariedades que nos perjudican a todos. Como segundo punto de corrección en las debilidades, es levantar la confianza que se tiene hacia el Ministerio Público. Esta desconfianza, principalmente desde mi perspectiva, debe ser solucionada internamente. Vale decir, luchar contra la corrupción interna, tanto de los agentes fiscales como de los funcionarios públicos. La desconfianza principal es la corrupción que existe en el sistema de justicia. Para esto, como está establecido en la ley, voy a crear un programa permanente de lucha contra la corrupción interna. Otro factor relevante para combatir o levantar la imagen del Ministerio Público es la comunicación del fiscal general. El fiscal general debe hablar cuando es necesario. Y desde el punto de vista interno, implementar video, conferencias o transmisiones en vivo, por ejemplo, de los sumarios administrativos de los funcionarios que cometieron mal desempeño de funciones para que exista transparencia. Así también se debe comunicar objetivamente los hechos que son de importancia para todos. Otro punto a corregir es la distribución ineficiente de las causas penales y del talento humano. Esta cuestión ya viene hace más de 17 años. Yo soy funcionario del Ministerio Público hace 17 años y el sistema de distribución tiene más de una década y por un buen sentido se concluye que es obsoleto. Como dato estadístico, en Asunción, Coronel Oviedo, Encarnación y en las grandes urbes, a
existido un aumento del 100% en los últimos 5 años de los delitos predatorios. ¿Qué son los delitos predatorios? Los que atentan contra los bienes de las personas y está vinculada a la pobreza y a la exclusión social. Vale decir, se debe trabajar en la ejecución de estas penas. Una persona ingresa hasta 6 veces al sistema penitenciario y no encuentra la solución. También, según datos del Ministerio Nacional de Prevención, el 49,95% de los recluidos se encuentran por delitos predatorios, que son contra los bienes de la persona. Estos datos son importantes. ¿Y cuál es la propuesta? Elaborar un plan integral de acción para responder a este tipo de delitos. Ejemplo, los robos agravados. ¿Esto qué crea? Inseguridad y por sobre todo la percepción que tiene la ciudadanía sobre su seguridad específicamente. Estos son datos objetivos y subjetivos. En cuanto a la asignación de causas y sobre esta línea de razonamiento, la Dirección de Política Criminal debe colectar los datos, debe procesarlos, analizarlos, a los efectos de tener un mapa de calor, como lo llaman los criminólogos. Al tener un mapa de calor, vale decir, la cantidad de hechos punibles, en qué zonas se cometen más hechos punibles, qué tipos de hechos punibles. Al tener estos datos y al hacer un análisis, la propuesta es sectorizar la respuesta del Ministerio Público sobre los problemas existentes en cada zona, porque cada zona tiene sus debilidades. En otro orden de ideas, y una cuestión muy importante de corregir, es mejorar la gestión en la aplicación de las multas como sanción penal. Como dato estadístico, les digo, en el 2017 se recibieron 190 millones y en el 2022 85 millones. Disminuyó en los últimos 5 años el 100% de los ingresos de la fuente 30, que son ingresos genuinos. El seguimiento a la aplicación de las multas sería un ingreso tanto para la Corte Suprema de Justicia como también para el Ministerio Público. Para esto se tiene que tener capacitación y una coordinación con la Corte Suprema de Justicia, con los jueces de ejecución, con los fiscales de ejecución. En segundo orden, se tienen que afrontar las amenazas. Las amenazas, según la planificación, son cuestiones externas. Y la mayor amenaza que tiene el Ministerio Público es la influencia política, influencia fáctica, mediata y religiosa, eventualmente, pero negativa. El Ministerio Público es un órgano político. Lo que se debe evitar es la influencia negativa. Inclusive, influencia extraña como la de los amigos. Mi dicho es, el amigo nunca te va a pedir algo que pueda comprometer tu gestión. Ese es el verdadero amigo. Esa es una amenaza contra la cual debe el Ministerio Público. Y también a mantener las fortalezas. Hay que mantener el valor y lo principal que tiene el público es su talento humano. Hay excelentes fiscales, hay excelentes asistentes, secretarios y auxiliares. Identificar la fortaleza de cada uno. Y la propuesta específica, en este caso, es crear fiscalías de investigación, fiscalías de audiencias preliminares y fiscalías de juicios orales. Como ejemplo claro, ayer yo terminé un juicio después de 2 meses, que significa 2 meses no estar en la oficina. Y eso afecta a la atención al abogado, a las víctimas. Se debe rediseñar. Y esto no es un invento, existen sistemas en otros países como en Argentina, en Colombia, donde existen fiscalías de casos complejos, menos complejos, fiscales especializados en juicios orales. Y explotar las oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad actual? La utilización de la tecnología. Impulsar el control en línea, digitalizar el cuaderno de investigación fiscal, tener convenios con instituciones públicas y privadas, que los pedidos sean vía correo electrónico dentro de un sistema y que la respuesta se obtenga a través del mismo sistema y sea accesible a todas las partes. Así también canalizar
y acompañar los reclamos ciudadanos, no penalizar los reclamos sociales. Es una cuestión fundamental, salvo que exista un hecho punible. La función del Ministerio Público no es un medio para un fin, sino que un fin en sí mismo. Es una vocación ser funcionario del Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado no debe ser considerada como un superpoder, no tiene que liderar la política criminal, administrar los problemas y proponer las soluciones efectivas y no discursivas. En este sentido, la capacitación es de vital importancia. Fortalecer el centro de entrenamiento, también asistencia al laboratorio forense y coordinar los trabajos de investigación con la Policía Nacional. Tenemos una Policía Nacional, tenemos oficinas especializadas como la de crimen organizado, que funcionan de manera excelente. Y en relación al crimen organizado, la propuesta específica es crear una unidad especializada encargada de investigar los crímenes de sicariato. Con el tiempo agotado, doctor Estigarribia, vamos a pasar a la siguiente etapa, que responde a las preguntas del auditorio y luego los señores miembros del Consejo van a formularle algunas consultas. La primera que hemos recibido señala, perdón, doctor, antes de pasar a las preguntas voy a aclarar al auditorio que se han presentado nuevamente los problemas de transmisión. Esta sesión está siendo grabada in extenso y al concluir la misma va a ser levantada inmediatamente a nuestras plataformas para que la ciudadanía tenga pleno acceso a todo lo que está sucediendo, in extenso, sin pausas, sin corte alguno, a fin de garantizar la transparencia de este proceso, y le reiteramos el pedido de disculpas. La primera pregunta señala: ¿qué opina de implementar la ciencia de datos en el Ministerio Público? ¿Cómo lo haría? En el segundo punto es recolectar, procesar y analizar los datos. La Oficina de Política Criminal no solamente es una oficina de datos estadísticos, las estadísticas sirven para algo. Hablé de sectorizar la atención de los hechos punibles, usar los datos. Un dato relevante que puedo dar es que recién en el 2020 se reabrió la Dirección de Política Criminal. Después de más de 30 años en vigencia de nuestro código y 22 años de la ley orgánica donde obliga a que exista una dirección de política criminal. Los datos sirven para algo y, como dije en un principio, tenemos un sistema que por lo menos tiene 17 años en las causas. ¿Cómo reaccionaría ante la presión mediática? Básicamente, según la experiencia, la mejor reacción dentro de la función es la prudencia. Mi postura como investigador, como agente fiscal de delitos económicos, es no estar a favor de la pirotecnia de las imputaciones, sino que en el resultado de las acusaciones. En lo particular, señor presidente y señores miembros, fui tapa por aproximadamente 6 meses por una causa que tenía, pero la prudencia y el sigilo en la investigación me llevó a un resultado específico después del tiempo que corresponde. Y la reacción que tendría ante las presiones mediáticas sería escuchar, analizar y responder en el momento indicado. Muchas gracias. ¿Cómo garantizará la no injerencia política? La mejor forma de garantizar la injerencia política es lo que está haciendo la magistratura ahora. Una selección transparente y que sea por méritos. Este proceso que se está llevando adelante es una garantía de que no exista injerencia política. Porque el día de mañana, si un político se acerca a mí, yo le tendré la firmeza de decirle que entré por un proceso transparente y está representado por ustedes. En ustedes están representados los 3 poderes del Estado, universidades públicas y también privadas. Esa es la mayor fortaleza para llegar al cargo. Correcto.
Usted ha hablado de estadísticas y analizar los datos. ¿Cómo lo haría si no hay recursos humanos calificados para esta tarea? Ni a los estudiantes de Derecho se les enseña lo básico en estadística y no entiendo la letra. Econometría puede ser un término. Econometría es lo que es. Le reitero la pregunta para no perder el hilo. ¿Cómo lo haría si no hay recursos humanos calificados para esta tarea? Ni a los estudiantes de Derecho se les enseña lo básico en estadística y econometría. En realidad sí existen recursos humanos que son capacitados. En el Ministerio Público hay personal capacitado para hacer estas labores. La actual directora de Política Criminal es una persona muy capacitada. Lo digo porque la conozco. Lo que haría es tener gestión, saber lo que quiero, orientar y sobre la base de esto dar las indicaciones. Y también se puede realizar cooperaciones externas con instituciones externas que tengan un conocimiento detallado de lo que es la criminología, porque esto es criminología y política criminal basada en datos estadísticos. Y reitero, sí hay personas capacitadas en el país. Muchas gracias, doctor Estigarribia. Consulto a los señores miembros si alguno tiene consultas que dirigir. Doctor César Rufinelli. Doctor Estigarribia, ¿cómo está? Buen día. Una pregunta referida justamente a el tema de el aumento de la delincuencia, ¿verdad? En esas áreas que usted ha indicado. ¿Cómo se podría encarar algún mecanismo para acercar la fiscalía más a la sociedad? Básicamente, lo fundamental primero, doctor, es sincerar los datos. En los hechos predatorios hay que hacer un estudio criminalístico. Vale decir, si existen 1000 hechos de robo agravado, ¿cuántas personas son en realidad las personas identificadas? ¿100, 200 o 500 personas? Eso tiene que haber un dato real sobre los hechos punibles. Y la forma de acercarse a la ciudadanía sobre hechos donde las personas, los autores fueron individualizados en particular, es sectorizar la actuación del Ministerio Público. Detectar cuál es la zona donde existe mayor cantidad de hechos punibles predatorios, ya sea hurto, robo agravado, y establecer fiscalías en esos lugares específicos para que las víctimas tengan un acercamiento. Y además, señor miembro, tengo que decirlo que muchas veces el uso del celular es suficiente, no hace falta que físicamente estés cerca, también podés hacer una llamada. En mi gestión, por lo menos, yo siempre le decía a mis funcionarios, no hace falta que le molestes, entre comillas, a la víctima y que venga hasta la fiscalía, va a gastar pasaje, va a gastar su tiempo, llamarle por teléfono y preguntarle qué fue lo que pasó. Y hacer un acta, si tanto estamos acostumbrados al papel, hacer un acta donde diga lo que te dijo la persona, porque nosotros somos funcionarios públicos y lo que estamos estableciendo en un documento es algo oficial. Lo más relevante, doctor, es estar cerca de la gente, no importa el medio. Doctor Eugenio Jiménez, luego el doctor Bogarín. Me piden por favor que hablemos un poquito fuerte porque desde afuera no se está nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas con los que compartimos esta mesa y también a quienes nos acompañan telemáticamente. Desde luego también a toda la ciudadanía. Doctor, colegas suyos del Ministerio Público que participan de este concurso han hecho referencia a una imagen deteriorada del Ministerio Público que causa un bajo nivel de credibilidad. ¿Usted tiene la misma opinión? Primera parte de la pregunta, y dependiendo de su respuesta, completaré. Sí, tengo la misma opinión, existe una desconfianza, por eso en el segundo punto de mi alocución fue justamente generar nuevamente la confianza hacia el Ministerio Público.
Gracias. En tal caso, ¿qué haría usted para superar esa situación? Lo primero es la lucha interna contra la corrupción. Sacar a los funcionarios corruptos o que cumplen mal desempeño, porque esa es el primer acercamiento del ciudadano o del abogado es con el funcionario público, que existe esta oficina, este programa permanente contra la corrupción interna. Y en segundo lugar, el factor comunicacional, informar lo que se está haciendo. El fiscal general tiene que hablar, tiene que estar en los momentos delicados. Y la ciencia comunicacional, porque la comunicación es una ciencia, debe estar establecida por una persona que conoce y que la ciudadanía tenga conocimiento de los resultados, de las condenas. En los últimos años se obtuvieron condenas históricas y esto no solamente forma parte el Ministerio Público, también el Poder Judicial, los tribunales de sentencia, las cámaras de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia. Es comunicar lo bueno, hacer saber y también reconocer las debilidades. Eso es fundamental para que la ciudadanía nuevamente tenga confianza. Por experiencia, señor ministro, disculpa que me extienda, durante mi gestión a mí hay personas que me escriben al privado que me dicen yo quiero hacer una denuncia de corrupción contra tal persona. Pero esto no tiene que ser personal, tiene que ser una cuestión institucional. Doctor Bogarín. Muy buenos días, doctor Rodrigo Estigarribia. Primero que nada, felicitarle por el puntaje obtenido en el examen, mayor Gracias, puntaje doctor. dentro de todos los postulantes. Hablaste dentro de tu presentación de levantar la desconfianza y una de las formas de levantar la desconfianza es a través de la lucha contra la corrupción. Entonces mi pregunta va en el sentido de qué manera usted frenaría la corrupción interna dentro del Ministerio Público y si usted considera necesaria ampliar el área de acción de la Dirección de Inspectoría General de la institución. Sí, levantar la confianza a la ciudadanía y de todos los órganos de Estado es fundamental, como lo dije anteriormente. Y la primera actividad que llevaré adelante es hacer cumplir la ley. O sea que esta oficina está establecida en la ley orgánica, dentro de la inspectoría. O sea que tiene que haber una oficina de lucha contra la corrupción interna. Está en la ley, desde el 2000. Y como primera medida es poner en el lugar a la persona indicada, una persona honesta y que tenga el carácter necesario dentro del marco de la ley para llevar adelante estas investigaciones en contra de los fiscales o eventualmente de los funcionarios. Doctor Jorge, en mi experiencia yo ya tuve tuve que realizar procesos en contra de mis propios colegas, ¿verdad? Por eso tiene que estar una persona indicada en ese lugar para llevar adelante. Y esto también es muy importante, la participación de las fiscalías adjuntas. La colaboración y la coordinación con las fiscalías adjuntas es fundamental a los efectos de llevar adelante un programa de lucha contra la corrupción. Y la primera medida, yendo a lo anterior, es la confianza, porque si la gente no confía, no denuncia. Ya, teniendo en cuenta lo que justamente mencionaste recién, que tenés inclusive experiencia dentro de los más de 17 años dentro del Ministerio Público. Y ya le escuchamos hace 2 días, venimos escuchando a los postulantes hablar de que va a inyectar tecnología al Ministerio Público. Y todos hablan de tecnología, pero en esto te hago 2 preguntas. ¿Qué es lo que le falta o por qué nunca se implementó la tecnología dentro del Ministerio Público si es algo tan importante para todas las instituciones? Y si efectivamente no hay luego tecnología, ¿cómo usted o cuál es la propuesta en concreta o cómo usted podría realizar lo que todos los postulantes están diciendo de meter tecnología al Ministerio Público? Yo creo que lo que falta es voluntad para encarar esta gestión. O sea que los sistemas tenemos, la Corte Suprema de Justicia tiene un sistema, el Jurado de Enjuiciamiento tiene un sistema, el Consejo de la Magistratura tiene un sistema. O sea que de que se puede, se puede. La cuestión es la voluntad. Y el uso de la tecnología es algo muy sencillo. Por decirle, o sea que en la experiencia, no vaya a fotocopiar el documento, escanea, no, pero no hay escáner, agarra tu teléfono, hay aplicaciones, lo único que vas a utilizar es batería. Escanea el documento, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo implementar a través de un sistema?
Por ejemplo, un sistema del cuaderno de investigación fiscal donde se solicite un informe al Consejo de la Magistratura. Tiene un código, se remite el informe y al volver la respuesta va a ser una respuesta digital. Y esto queda dentro de un sistema. Y los sistemas están, hay que copiar lo bueno como, por lo menos en particular, me gusta mucho el proceso electrónico dentro de lo penal. No hace falta que te vayas para ver un documento. O sea que lo principal, doctor, es la voluntad, tener los conocimientos y tener la persona indicada cerca para que pueda elaborar. Y también la coordinación y colaboración de la Corte Suprema de Justicia, del jurado de enjuiciamiento. Me voy a sentar y les prometo, me voy a acercar, hablaré con ustedes, consultaré y les pediré consejos para la implementación de sistemas tecnológicos. Por último, ¿podrías ejemplificar o por lo menos explicar mejor lo que dijiste de no penalizar las cuestiones sociales? ¿Qué se entiende por no penalizar las cuestiones sociales? Por ejemplo, el derecho a la manifestación es un derecho constitucional. Y siendo realistas, las personas se manifiestan con un número determinado de gentes, ¿verdad? O sea que hay ciertos actos, mientras que no sean ilegales, que no tiene que intervenir el Ministerio Público. Y eso es importante, que se devuelva el verdadero rol del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que intervenir en la mayoría de los casos, porque también hay casos que tienen que actuar de manera preventiva, como en la corrupción, por ejemplo. Intervenir solamente cuando hay hechos punibles. Para eso está la cuestión preventiva y de control de la Policía Nacional. Cuando hay una manifestación, y le soy sincero porque voy a aplicar, no es el fiscal el que se tiene que ir a negociar con los manifestantes. Ese es el trabajo de la policía, porque la policía es la fuerza operativa y la que tiene la capacidad. El Ministerio Público o el garrote del derecho penal tiene que entrar cuando hay elementos de sospecha de la comisión de un hecho punible. A eso me refiero al no penalizar los reclamos sociales. La intervención del Ministerio Público del Derecho Penal tiene que ser solamente cuando hay un hecho punible. Dale. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Gracias, presidente. Doctor Gustavo Miranda. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros consejeros en esta sesión y a todos quienes nos siguen telemáticamente. Buen día, doctor Rodrigo Estigarribia. Buen día, doctor. Simplemente preguntar qué circunstancias de su trayectoria de vida permite apreciar de forma positiva las propuestas que tiene en el caso de ser electo como fiscal general del Estado. Es decir, su trayectoria actual como fiscal que nos permita entender de que usted es merecedor de ocupar el cargo. En primer lugar, considero que tengo la capacidad, y en segundo lugar, que según mi trayectoria, las personas que me tocó en varios momentos de mi vida me dieron la confianza de poder acceder al cargo. Cuando tenía 31 años, cuando hablaba para ser fiscal en el Consejo de la Magistratura, en ese momento me decían otras personas que era muy joven, sin embargo me dieron la oportunidad de ser fiscal. A los 32 años me designaron en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, me dijeron que era muy joven y que no iba a durar. Hoy cumplí el periodo y no tengo una sola denuncia en el jurado de enjuiciamiento y tengo un buen relacionamiento. Lo que me motiva a presentarme y ser fiscal general es la confianza que me dan y la capacidad que tengo en este sentido. Abrir las puertas, conversar con todos los poderes y en definitiva, presidente, para mí es fundamental y reitero este proceso que se está llevando adelante. Esa es la mayor confianza para llevar una buena gestión más adelante. Gracias, doctor. Y una última pregunta. Entendiendo el ejército de fiscales que componen el Ministerio Público, y usted en su carácter de agente fiscal actual, ¿cómo visualiza o cómo considera usted que debe ser el liderazgo del fiscal general del Estado para que exista esa unidad de criterios entre todos los agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público? Lo fundamental, primero que nada, es conocer cada zona, conocer a cada fiscal. Yo también estoy dentro del gremio, conozco todos los puntos del país y
Como primera medida es la implementación real de los instructivos generales y que sean también publicados, obviamente, para que las defensas tengan conocimiento. Pero la simple publicación no es suficiente. Los instructivos deben ser puestos a conocimiento de los agentes fiscales. Se tiene que hacer una capacitación sobre un instructivo, porque por experiencia que todos tenemos, algo que se publica no es que el fiscal se levanta o el funcionario voy a leer hoy los instructivos que salieron en la Gaceta del Ministerio Público. No, hay que llegar al agente fiscal a través de las fiscalías adjuntas y capacitar. La mayor fortaleza de la capacidad es la capacitación, y a través de los instructivos de la Fiscalía General, entonces se marcaría una unidad de actuación, porque sí, en este sentido existe un principio que es el de jerarquía, y si un fiscal o un funcionario se aparta del instructivo, eventualmente puede ser sancionado. Gracias, doctor Miranda. Consulto al senador Santa Cruz si tiene alguna consulta. Ahí me escucha. Buen día, doctor, ¿cómo está? Mi pregunta. ¿Usted tiene cuánto es el presupuesto que asigna específicamente la Fiscalía para el funcionamiento de la investigación forense y criminalística? Le pregunto esto, doctor, porque creo que en el día de ayer y anteayer salió esto sobre el presupuesto de las investigaciones forenses. ¿Usted tiene una idea cuánto es el presupuesto y qué opina sobre eso? Sí, tengo los datos del presupuesto en general y existe un presupuesto, sin darte un dato específico, ¿verdad? Estuve analizando, estuve trabajando sobre los gastos y las líneas presupuestarias, y yo creo que es un presupuesto que se ajusta. O sea que lo relevante en este sentido es evaluar y tener una mejor gestión al momento de distribuir. Por ejemplo, y lo que tiene que ver con una cuestión presupuestaria, existe una cantidad de peritos que hay que saber dónde están esos peritos, o sea, dónde están designados, ¿verdad? O sea que de repente, o sea que no sé si porque no conozco, porque obviamente no me voy constantemente al laboratorio, pero hay una cantidad significativa de peritos y individualizar qué hacen estos peritos y dónde están es fundamental. Eso sí, también se tiene que dotar de tecnología y actualización, pero el presupuesto, yo he visto montos de aproximadamente 1.500 millones de guaraníes que tienen que ver o están relacionadas a tecnología, ¿verdad? Y que es un monto bastante interesante para readecuar algunas cuestiones dentro del Ministerio Público. Mi pregunta, doctor, era si usted tiene los números. Sí, ¿Cuánto sí. es el presupuesto para la investigación criminalística y forense? Doctor Jiménez, creo que acá todos los consejeros estuvimos hablando de la importancia que tiene la investigación en general para la Fiscalía, ¿verdad? Sí, una cuestión es el laboratorio forense y otra cuestión es la Dirección de Política Criminal. O sea que sobre datos estadísticos la pregunta o sobre el laboratorio específicamente. No, sobre la investigación criminalística y forense en general, doctor. Hay un presupuesto en general sobre eso, ¿verdad? Específicamente el monto tengo dentro de la planilla, pero le podría decir que la cuestión de la investigación de la criminalidad o de la criminología más es una cuestión de personal, o sea que el que tiene que estar ahí es una persona capacitada, porque en cuanto a presupuesto que tiene que ver, podés usar planillas de Excel, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor. 39.000 millones de guaraníes por el presupuesto que está asignado el presupuesto de la Fiscalía, ¿verdad? Mi otra pregunta, doctor, en general sobre la cuestión del desalojo que se está haciendo en todo el país. Tenemos un inconveniente que me parece que es importante señalar y quiero saber su criterio. En general lo que solicitan en este momento los desalojos son la gente que tiene la posesión del inmueble. Al menos yo como senador recorrí el país y me encontré con esa situación, ¿verdad? En donde me voy le encuentro que por la simple posesión muchos fiscales hacen desalojo de comunidades de 10 años, 5 años, ¿verdad?
y quiero saber su criterio. No tiene el título de propiedad, tiene la posesión, pero muchos fiscales, ¿verdad?, intervienen y hacen, en la práctica es un desalojo, ¿verdad? ¿Y cuál es su opinión sobre eso? Bueno, en primer lugar, un agente fiscal no puede hacer un desalojo, eso es ilegal. O sea que no es función del Ministerio Público realizar desalojos. Sí puede aprender en caso de que exista flagrancia de comisión de un hecho punible, que es totalmente diferente. O sea que desalojar es una cuestión civil, los especialistas... Por en eso derecho decía, civil, doctor, que en la práctica es un desalojo. bueno, O sea, con la y policía en la práctica hacen un desalojo. Bueno, Criminaliza esa situación, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Y no hablo de un caso, sino de cientos de casos en ese sentido, ¿verdad? Y son comunidades de mucho tiempo, ¿verdad? Quiero saber su posición en cuanto a eso. y mi posición es que el desalojo que hace, si el Ministerio Público hace un desalojo, es Un ilegal. desalojo express en la práctica, Es para ile- llegar con la es policía y hace un desalojo. Si existe una discusión sobre la posesión o los títulos, eso no es causal de que haya una aprehensión inmediata, porque el fiscal tiene que analizar la documentación. O sea que eso no es algo inmediato. Y como dije al principio, que para mí lo fundamental es que la persecución penal no sea un instrumento para la solución de conflictos de otros fueros. Esto puede ser una cuestión civil inclusive, pero eso solamente se hace a través de un análisis, inclusive tendría que haber un protocolo de actuación. Además, senador, yo le puedo decir, como es una línea, la aprehensión no es una facultad del Ministerio Público, es de la Policía Nacional. El que tiene que intervenir si hay flagrancia es la Policía Nacional. Y la Policía Nacional no puede entrar a una propiedad privada sin que exista una autorización judicial. Lo único que hay que hacer, senador, es aplicar lo que dice la Constitución y las leyes. No, estamos de acuerdo, porque estoy diciendo lo que ocurre ahí Sí, en la, sí, yo- en la práctica. En la realidad usted tiene conocimiento Sí. de eso, fiscal. Y bueno, usted me dice que va a aplicar lo que dice la Constitución, no hay flagrancia de una serie de condiciones que se necesita para la intervención, ¿verdad? Y bueno, esa era mi pregunta. Y también es necesario, yo creo que como en la línea que estoy llevando, tener instructivos generales sobre estas cuestiones, porque los reclamos sociales, los derechos sociales es una cuestión que nos afecta a todos los ciudadanos, así que tiene que haber instructivos claros de cómo llevar adelante este proceso dentro de lo que tiene que ver el uso de la tierra o la explotación de la tierra, porque es una cuestión social. Y bueno, otra pregunta, doctor. En general, creo que en la práctica, creo que los sectores económicos son los que más influyen, ¿verdad? Al final hablamos de políticos, de una serie de cuestiones, la injerencia política. Pero muchos de los políticos responden a estos sectores económicos, porque le financian la campaña política. Nosotros también sabemos acá, entre nosotros ocurre eso, que son financiados por sectores económicos, ¿verdad? Y le estaba escuchando hablar de la injerencia política, ¿verdad? ¿Usted qué va a hacer en cuanto a la injerencia? ¿Cuál va a ser su posición en cuanto a la injerencia de los otros sectores? ¿Verdad? Que es los sectores económicos, que ocurre en el desalojo express, y también la injerencia de estudios jurídicos que sabemos que ocurre en la práctica. ¿Cuál va a ser? Básicamente, en primer lugar, tiene que existir una línea de acción en cuanto a lo que tiene que ver con los desalojos. En cuanto a la influencia política negativa, cualquier tipo de influencia negativa que haya hacia la Fiscalía General, como dije anteriormente, mi mayor garantía es haber pasado un proceso de selección y ser elegido por los méritos y las actitudes. Eventualmente, si existe alguna presión de algún agente fiscal, de algún político, de algún medio, de alguna persona con poder económico, y yo recibo eso, le voy a decirle que me llame. En el sentido de que personalmente el fiscal general tiene que dar la cobertura a sus agentes fiscales y a sus funcionarios,
Muchas veces el fiscal, porque yo soy agente fiscal, o sea que yo vivo esto, es muy importante el respaldo que te da tu jefe en estas circunstancias. Pero, senador, tengo que ser sincero, si existe corrupción y se denuncia la corrupción, tendría que salir del sistema esta persona. Gracias, doctor Estigarribia. Muy amable. El doctor González me manifiesta que no va a formular preguntas. Consulto al doctor Olmedo si desea trasladar alguna pregunta al postulante. No tenemos retorno. Estamos con problema de audio, doctor Olmedo. Lamentablemente no tenemos audición de lo que está manifestando. Le pedimos disculpas en todo caso si puede trasladar por escrito alguna pregunta a la presidencia o al asistente y le vamos a trasladar luego al postulante. Mientras tanto, voy a preguntar yo al doctor Estigarribia algunas cuestiones. Doctor Estigarribia, valoro mucho una de sus primeras manifestaciones, cuando ha reconocido debilidades y entre estas el necesario inicio de una lucha contra la corrupción interna, porque desprestigia toda la institución y ahí están envueltos buenos y malos. También ha señalado que el Ministerio Público no puede ocultar pruebas y debe actuar siempre dentro del marco de la ley conforme al principio de objetividad que todos conocemos. Sabemos también que el proceso penal, la etapa investigativa, está exenta de mucho formalismo, como bien lo señaló, al tener la posibilidad de la comunicación vía celular o por WhatsApp y ahí ir desarrollando las investigaciones. En atención a ello, ¿cómo compaginaría usted la garantía de la defensa en juicio de controlar la producción de pruebas y esa posibilidad de actuar directamente sin algún registro? Porque también habló de no es necesario labrar acta de todas las actuaciones. ¿Cómo podría compaginarse esa garantía constitucional? Sí, básicamente a lo que me referí, presidente, es que le podés citar a la persona vía telefónica. O sea, que existe esas comunicaciones. Claro, una vez que venga la persona, registras en una acta. El acta sí, ahí va a estar sus manifestaciones, porque lo relevante no es la citación, sino lo que dijo la persona dentro de su manifestación. O sea que el derecho a la defensa se llevará adelante con la lectura de lo que dijo eventualmente el testigo. O la participación en audiencia. En la audiencia, claro. Ya. Perfecto. Dos cuestiones más que para mí son muy importantes en su exposición. Ha señalado que es obsoleto el sistema de distribución de causas que hoy tenemos, ¿verdad? Señalando algunos ejemplos al respecto en caso de hechos predatorios, como lo calificó usted. Para efectos de un nuevo sistema es necesaria una cuestión de estadística de los hechos punibles que usted también ya señaló que se puede implementar porque hay recursos humanos dentro del Ministerio Público. Y todo eso cae dentro de lo que usted denominó también la necesidad de que una dirección de política criminal actúe. ¿Existe dentro de la organización actual del Ministerio Público una dirección de política criminal? Sí, en el 2020 se reactivó la dirección de política criminal. Mencioné que la actual directora es Romina Toro, que es una excelente profesional, y me refería a ella que sí existe el personal adecuado para los cargos y también otras personas dentro de la institución. Y lo importante aquí es la gestión, o sea, que saber qué es lo que se quiere. El fiscal general le tiene que decir a su director, yo quiero saber esto. Ejemplo, ¿es necesario tener 3 barriales cuando puede estar todo en una sede nomás? O sea, pero eso solamente vas a saber al analizar los datos. Y eso no solamente desencadena en la buena atención a la víctima, sino también en el presupuesto, o sea, en el uso correcto del dinero.
pero no te puedo dar una conclusión porque lo fundamental es tener los datos, procesar los datos y saber qué es lo que querés conocer. O sea, hoy en día el Ministerio Público no ha desarrollado esa potencial capacidad de tener una política criminal en base a datos concretos. Como le dije, presidente... De manera efectiva al menos. Le dispenso la respuesta. Desde el 2020, presidente, que tenemos y no. Ya. Respondiendo también al principio de unidad del Ministerio Público, usted ha señalado que es necesario, y se utilizó de ejemplo en una causa que estaba llevando en estos días, es necesario tener fiscalías de audiencias preliminares y fiscalías de juicios orales. ¿Considera que con una simple resolución de la titularidad del Ministerio Público se pueden reasignar así las causas? No, lo primero que se tiene que hacer es identificar la fortaleza de cada uno de los fiscales. Hay fiscales que son más. Sí, porque esa es una cuestión administrativa, o sea, la distribución de la causa es una cuestión que se puede hacer a través de una resolución interna, porque el fiscal general tiene competencia en todo el territorio nacional y el agente fiscal, o sea, el agente fiscal no tiene competencia, ejerce la acción. Y la distribución de la función es una cuestión que corresponde al fiscal general del Estado. Gracias, doctor Estigarribia. Le pregunté a varios postulantes y voy a hacerlo también, ya que usted es uno de los fiscales activos en materia penal, más activos últimamente, ¿verdad? Y es común la existencia de instructivos de parte de las fiscalías adjuntas o de gabinete de Fiscalía General, no en casos de causas de gran expectativa social o casos de corrupción pública, sino en causas comunes y corrientes, donde se instruye al agente fiscal de determinadas pruebas a diligenciar. Estos instructivos no son de acceso a las defensas. ¿Considera usted esta práctica amparada dentro de la garantía constitucional del derecho a la defensa? No, existe una obligación de publicar todo lo que sean instructivos generales y en particular, señor presidente, yo hice una recolección de instructivos de varios años con otra colega y cuando un compañero de facultad me pide los instructivos, yo le paso en un pendrive, estos son los instructivos, eso es algo público, porque justamente hace al derecho a la defensa saber cuál es la unidad de criterio del Ministerio Público. Necesariamente tiene que estar a disposición de todas las partes y también todos los fiscales tienen que tener conocimiento y tiene que existir una sistematización y actualización de estos instructivos, porque hay instructivos que son del año 2012 y estamos en el 2022, o sea que, y puede ser que esté bien, o sea que no puedo decir tampoco hacer un juicio de valor, pero tiene que haber una actualización en este sentido. Ya. Muchas gracias, doctor Estigarribia, satisfecho. Consulta a Secretaría si alguno de los miembros ha derivado alguna consulta. Bueno, doctor Estigarribia, le agradecemos su participación. Gracias. Valoramos mucho lo que nos ha manifestado. Lo invitamos a seguir participando de esta jornada de audiencias, salvo que tenga compromiso en su unidad que deba atender. El senador Santa Cruz va a hacerle una pregunta antes de retirarse. Sí. Creo que ayer se le condenó a el ministro por corrupción. Vivimos en los últimos años que prácticamente no tuvimos condena por corrupción. Los últimos 3 fiscales generales del Estado, tanto de Cani Amarilla, Díaz de Verón y Sandra Guiñones, ¿verdad? ¿A qué factor se debe eso, doctor? Una acción de la Fiscalía por presiones del sector económico, político. ¿Cuál es su opinión en cuanto a eso? Yo le podría dar mi opinión de manera personal porque tengo resultados no solamente en este caso con el Poder Judicial, porque esto es un sistema, un equipo de trabajo. En particular, yo estoy hablando del sistema en general, no del sí, caso particular suyo. Yo creo que tiene mucho que ver con la influencia externa o el temor que tienen muchos fiscales, ¿verdad?, de no ser confirmados cuando tocan ciertos casos, y también la corrupción, senador. Hay que ser
sinceros. O sea que muy bien la influencia política, que te llaman político, pero si vos sos corrupto y aceptás esa injerencia a cambio de algo, tiene mucha, vamos a decirle, injerencia en la finalidad de las investigaciones. Porque las investigaciones de corrupción se hacen de manera coordinada y tiene que haber mucha voluntad. Yo en particular te puedo hablar de mi experiencia. Yo me iba a la Contraloría, yo me iba a hablar con el viceministro de la SED en los casos que tengo, yo me voy a aduanas, y es una cuestión de gestión también. Por eso dije en mi alocución, esto no tiene que ser una cuestión personal, tiene que ser una cuestión institucional y tiene que haber mesas de trabajo y tiene que haber transparencia. Porque cuando hay transparencia, pero no para la ciudadanía, sino que dentro de la investigación, los órganos que participan en la investigación, cuanto más personas tienen conocimiento dentro del Estado, hay transparencia, ahí también uno se cuida más. Y tiene que haber un control de gestión también, porque tu causa está parada tanto tiempo. Puede estar parado mucho tiempo, sí, porque puede ser un hecho complejo, pero se tiene que controlar y se tiene que fundamentar el motivo. Gracias, doctor Estigarribia. Bueno, doctor Estigarribia, doctor Olmedo, creo que ahora ya tenemos retorno de audio, no sé si... No, lamentablemente no lo podemos oír, doctor Olmedo, vamos, le pedimos disculpas. Okay. Doctor Estigarribia, con las disculpas de todos estos inconvenientes y a toda la ciudadanía también que nos sigue, pero no queremos truncar este proceso. Valoramos muchísimo todo lo que nos ha referido. Le deseamos éxitos en la siguiente etapa del presente concurso y por sobre todo su confianza en este proceso al haberse postulado. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Estigarribia. Gracias. Por recomendación del equipo técnico, vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos para optimizar. Ya estamos al aire con imagen y sonido, transmitiendo a través de nuestras plataformas a toda la ciudadanía. Eso ya está solucionado, pero vamos a optimizar la audición. La imagen no tuvo inconvenientes en ningún momento, pero el problema era de audición. Sin perjuicio de todo ello, reitero que toda esta audiencia está siendo grabada y a la conclusión de la misma será transmitida nuevamente por nuestras plataformas digitales. 5 minutos para que el personal técnico optimice el estado de nuestra transmisión.